Buenos días, mi nombre es María Merino y junto con mis compañeros Pilar, Alejo y Michelle venimos a presentaros un estudio que hemos llevado a cabo que hemos puesto por título Aumentar las horas de deporte mejora la concentración. Para ello vamos a seguir un orden tradicional que consta de una breve introducción, pondremos los objetivos, material y método, los resultados que han derivado del estudio y posteriormente las conclusiones. Como introducción, bueno, pues vamos a definir de alguna manera qué es la concentración. Bueno, pues la concentración es aquella habilidad psicológica que nos sirve para poder dirigir y mantener nuestra atención hacia aspectos relevantes de la actividad que se está realizando. Muchas veces confundimos términos como atención y concentración. La atención, para entenderlo, sería algo más general y la concentración es aquella habilidad que nos sirve para focalizar esa atención en algo concreto determinado durante un breve espacio de tiempo. Los objetivos. Nos planteamos describir los niveles de concentración de los deportistas que practican deportes, tanto colectivos como individuales. Analizar las posibles diferencias en concentración en función del sexo biológico. Analizar las posibles diferencias en concentración en función de si realizan deportes individuales y colectivos. Y por último, estudiar las posibles diferencias en concentración en función de las horas que se dediquen al deporte practicado. Material y métodos. Bueno, como diseño tenemos que es un post facto observacional en el que la variable dependiente es la concentración. Y como variables independientes tenemos tres. El sexo biológico, hombre y mujer, las horas de práctica deportiva en entrenamientos, menos de 3 horas o más de 3 horas, esto es importante porque no computan las horas de competición o partidos. Es decir, esas 3 horas tendría que ser de entrenamientos semanales, saliendo fuera el partido. Por ejemplo, si una persona en el partido, sea de lo que sea, son 2 horas, no vale que sean 2 horas más una hora de entrenamiento, sino que tendrían que ser por lo menos 3 horas de entrenamiento, más 1, 2, 3 de partido o competición. Y por último, el tipo de deporte, si practican deportes colectivos o deportes individuales. Como participantes contamos con 214 deportistas de diferentes deportes y diferentes clubes de la Comunidad Autónoma de Madrid, de los cuales 118 fueron mujeres y 96 fueron hombres, con una media edad de 20,4. De todos ellos, 133 realizaban deportes individuales, como por ejemplo la natación, el judo, el jiu-jitsu, el tenis, la esgrima, y 81 deportes colectivos, como por ejemplo el hockey, el voleibol, el baloncesto, el fútbol. Los materiales utilizados, pues utilizamos la rejilla de concentración de Harris y Harris, que consta de 99 números, en los cuales se les daba, como pueden observar, esta plantilla de números a los deportistas, y cuando se les indicaba, se les daba la señal de comenzar, se marcaba un minuto y lo que tenían que ir haciendo es marcar todos los números con una cruz, empezando a buscar el 00. 00, luego marcarían 01, luego marcarían el 02, luego marcarían el 03 y así sucesivamente, hasta que terminara el minuto. Cuando acabara el minuto, se les marcaba tiempo y paraban. Y se anotaba el número máximo que habían llegado. Si el número máximo había sido 11, al que habían llegado, pues en la hoja individual de la deportista o el deportista se pondría el género, la edad, deporte, para ver si lo clasificábamos como individual o colectivo, el número de horas y el número máximo al que había llegado. El procedimiento, pues en un primer momento hicimos una toma de contacto con los entrenadores de los deportistas de diferentes deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid, se les aplicó el consentimiento informado y siempre antes de los entrenamientos aplicamos la rejilla de concentración. Los resultados. Bueno, pues en función del tipo de deporte tenemos que las diferencias sí que son significativas. Deportes individuales tuvimos 133 participantes con una media de 16, llegaban a una media al número 16, y deportes colectivos había 81 participantes y al número medio que llegaban fue el número 14. Y tenemos que las diferencias sí que son significativas. Aplicando cualquiera de las tres pruebas estadísticas, tenemos una P significativa. En el caso de la atención, tenemos una P de 0.002.
con lo cual podemos decir que sí que hay diferencias significativas. Es decir, los deportistas que practican deportes individuales muestran una mejor concentración frente a los deportistas que hacen deportes colectivos. En cuanto a sexo biológico, tenemos que no hay diferencias significativas. Y es que de la muestra de mujeres de 118, tenemos que la media, el número medio al que llegaban era 15,2, y en los hombres, los 96 hombres, 15,4. Aplicando cualquiera de las tres pruebas estadísticas, tenemos que ninguna de las P's es significativa. Por lo tanto, podemos decir que el sexo biológico no influye en tener una mejor o peor concentración. Y en cuanto a las horas de entrenamiento, tenemos que con menos de 3 horas de práctica deportiva a la semana tenemos 21 deportistas y con más de 3 horas 193. Tenemos que la media de los que menos deporte practican es de 10,3, menos horas de deporte, y los que realizan más horas de deporte tienen una media de 15,8. Y aplicando cualquiera de las tres pruebas estadísticas tenemos una P significativa. Por lo tanto, podemos decir que a mayor número de horas dedicadas al deporte, eso genera una mejor concentración. Con todo y con eso, las conclusiones a las que nos derivamos con este estudio es: 1. Los niveles de concentración aumentan con el número de horas de entrenamiento semanales. 2. Los deportistas que practican deportes individuales muestran niveles más altos de concentración frente a los deportistas que practican deportes colectivos. Y 3. Que el sexo biológico no influye para mostrar niveles más altos o bajos de concentración. Sin más, agradecer la atención prestada y quedamos a expensas a todas aquellas dudas, preguntas, anotaciones que nos quieran realizar. Pues muchas gracias y nos vemos pronto.